Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia de todos ustedes. La verdad que es una satisfacción para las dos cofradías que hemos organizado esta charla de formación, la Cofradía de la Amargura y la Cofradía de la Buena Muerte, el poder ver la sacristía mayor de la Santa Iglesia Catedral en las condiciones extraordinarias en las que lo estamos viendo. Es una enorme satisfacción y muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. De manera especial quiero agradecer el que nos acompañe nuestro capellán, don Manuel Carmona García, la presencia también de don Emilio Samaniego, de don Antonio Lara, canónigo de la Santa Iglesia Catedral y muy unido siempre a la Cofradía de la Buena Muerte y a disposición nuestra siempre que lo necesitamos y lo requerimos. Agradecer también la presencia de Juan Ruiz Lara como representante de la agrupación de cofradías, hermanos mayores, a mi amiga Mari San Pedro, hermana mayor del Cristo de Chircales, a Sergio Rodríguez, hermano mayor de la Cofradía Sacramental de San Ildefonso, a los miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía de la Buena Muerte y de la Cofradía de la Amargura, a todos los hermanos y cofrades aquí presentes. El Santo Rostro y la Sábana Santa, vistas desde una perspectiva histórica, científica y de tradición, constituyen el eje elegido para las charlas de formación que nuevamente y de manera conjunta han organizado, como decía anteriormente, las Cofradías de la Amargura y de la Buena Muerte en esta tercera semana de Pascua. Si Cristo ha resucitado, el destino del hombre ya no es la muerte, sino la vida, y no una vida cualquiera, sino la vida del hombre, que aun padeciendo hasta la muerte, vive para siempre. El bulto santo, Santa Faz, vera efigie de Cristo o Santo Rostro, como popularmente se le conoce entre el pueblo jiennense, ha sido motivo de peregrinación durante siglos y elemento ligado indiscutiblemente a la Catedral de Jaén y a nuestra ciudad. La Sábana Santa, conservada en Turín como uno de los objetos más estudiados de la historia y signo visible de las huellas del padecimiento de un hombre en época judía que reproduce con exactitud lo relatado en los Evangelios sobre la muerte de nuestro Señor. En esta introducción me gustaría citar las ideas principales sobre la síndone a las cuales hizo referencia en 1998 San Juan Pablo II y que sin duda nos ayudan a ponernos en contexto. La síndone es espejo del Evangelio, ya que en ella aparece la imagen de las heridas de un hombre que fue envuelto en un lienzo y que se ajustan, como dije anteriormente, a lo recogido en los Evangelios. Es un reto a la inteligencia, refiriéndose a que desde un punto de vista objetivo y material desconocemos cómo se formó la huella de aquel hombre. Y por último, que no tratándose de una cuestión de fe, la Iglesia carece de competencia para pronunciarse sobre su autenticidad y debe estudiarse sin prejuicios. Así, el número de publicaciones científicas que recogen las investigaciones realizadas sobre la síndone es extraordinario y por ese motivo hay que conocer la sábana desde una base objetiva y no solo desde el contexto de la opinión. Gracias a la Cofradía de la Amargura, contamos esta tarde con una réplica de la original certificada por el Centro Español de Sindonología para la contemplación de todos los asistentes y sobre la cual podremos conocer de la mano del doctor don Jesús Cobo Molino algunos de los aspectos científicos estudiados de una manera visual y precisa. Antes de presentar a nuestro ponente invitado, y para aquellos que no lo conozcan, decirles que el Centro Español de Sindonología es una prestigiosa asociación sin ánimo de lucro dedicada al estudio de las reliquias de Jesús, del Jesús histórico, entre ellas la síndo, que significa sábana en griego. Una institución que nació en la década de los 80 gracias al interés de un grupo de jóvenes universitarios
que pretendía tratar este interesante tema, entre otros, desde un punto de vista objetivo, estudiando el objeto bajo la rigurosidad que solo la ciencia puede ofrecer sin cuestionar su existencia. El doctor Cobo Molino es licenciado en Biología y doctor en Biomedicina por el área de Cirugía de la Universidad de Jaén y actualmente trabaja como coordinador de ensayos clínicos e investigador en el Hospital Universitario de Jaén en diferentes servicios como traumatología, endocrinología, reumatología, cardiología y medicina interna. Además, imparte docencia dentro del Máster de Biotecnología y Biomedicina de la Universidad de Jaén, del cual soy coordinadora. Un investigador de vocación que une su afán por la investigación con su fe, encontrándose desde hace años inmerso en el estudio de reliquias cristológicas de la Pasión, inquietud que le ha llevado a realizar diferentes viajes por todo el mundo para el estudio de las reliquias más importantes de Cristo. Entre los lugares visitados de nuestro país destacamos Valencia, donde se conserva el Santo Cáliz, en Oviedo, donde se encuentra la reliquia del Santo Sudario, en San Lorenzo del Escorial, que atesora la colección de reliquias de Felipe II, o en Cantabria, donde se conserva uno de los Lignus Crucis más grandes del mundo. También ha realizado sus investigaciones en ciudades como Venecia, Jerusalén, Nazaret, Belén o Roma. Fruto de esta amplia investigación, el doctor Cobo publicó en 2018 un extenso compendio de reliquias cristológicas de título El cazador de reliquias, compendio e investigación de las reliquias de Cristo, editado por la editorial Círculo Rojo y que fue presentado por el deán de la Santa Iglesia Catedral, el ilustrísimo señor Francisco Juan Martínez Rojas, dentro del programa de formación que la Cofradía de la Buena Muerte estaba desarrollando en dicho año. En él se recoge la información sobre la reliquia vinculada a la vida de Jesús, como es la Sábana Santa de Turín, siendo esta última el motivo principal de la charla de hoy. Destacar que la obra a la que acabo de hacer referencia fue finalista del premio otorgado por esta misma editorial como mejor libro de divulgación en 2018. En la actualidad, su labor investigadora continúa y está centrada en la localización del paradero de las 30 monedas de Judas, en el estudio de las reliquias que en el medievo fueron veneradas en templos y monasterios y que poseen relación con la escatología católica, como es el infierno y el purgatorio, y en la finalización de la segunda parte del libro El cazador de reliquias, donde hace un recorrido por los lugares donde Jesús vivió y que a bien seguro despertará el mismo interés que el de su primera edición. A nivel divulgativo, Jesús Cobo ha impartido charlas y ha realizado numerosas publicaciones para prensa y para boletines de cofradía sobre la temática señalada, despertando, como siempre, un gran interés. Así que, sin más, cedemos la palabra a nuestro ponente, darte las gracias, como siempre, Jesús, por estar aquí, y nosotros nos retiramos, ¿verdad? Y cuando quiera. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todos. Lo primero, unirme al agradecimiento que acaba de comentar Raquel. Para mí es todo un lujo poder estar aquí con todos vosotros. Doy el agradecimiento también a la cofradía, tanto a la Amargura como a la Buena Muerte, por haber contado conmigo para esta charla. Pueden imaginarse cómo me siento ahora mismo, es súper pequeñito, en un sitio tan grande. Vamos a hablar de una de las reliquias más importantes del mundo, junto con una de las reliquias más importantes de la provincia de Jaén, que sería el Santo Rostro. Por tanto, ahora mismo me siento muy pequeño. Bien, como ya me han presentado mis anfitriones, mi nombre es Jesús Cobo Molinos, soy investigador y coordinador de ensayos clínicos en el Hospital Universitario de Jaén. Actualmente
llevo diferentes servicios y todo este tema clínico, de investigación médica, ha llevado a que me vaya pues, poco a poco introduciendo un poco más en todo lo que es el estudio biológico y forense que se realiza no solamente a la Sábana Santa, sino a otras muchas reliquias de Cristo. He ido poco a poco en estos últimos ya casi 10 años que empecé con el tema de las reliquias a pues, hacer divulgación de todo lo que serían estos objetos vinculados con la vida de Cristo. Bien, hoy, esta noche, vamos a centrarnos un poco más en dos reliquias más concretas. Sí es verdad que la Sábana Santa es una de las más conocidas y hoy quiero despertar en todos ustedes también no solamente esa idea que tenemos de la sábana. Es muy triste muchas veces ver como cuando se habla de este objeto, uno de los objetos arqueológicos más estudiados de la historia, y no solamente estudiados, sino que se están estudiando y que futuramente, con nuevas técnicas que aparezcan, se seguirá estudiando, porque dentro de un simple trozo de tela realmente hay muchísima información muy interesante. Entonces, con esto quiero decir que siempre se habla de la Sábana Santa solamente en ciertos debates, pues tipo misterio, tipo los programas estos de Iker, ¿no? Son cosas extrañas, y realmente la Sábana Santa no es tan extraña como nos quieren hacer ver. Es simplemente un objeto que dentro de su imagen pues nos da mucha información sobre una persona, que ahora lo están llamando con esto de la exposición de Mystery Man, pero realmente no es un hombre misterioso, realmente es los restos que quedaron, tanto biológicos como esa imagen del propio Jesús. Aunque nos da un poco de miedo decir que la imagen de Cristo, realmente lo que hemos representado, e intentaré demostrar esta tarde, es que lo que hay ahí es la representación de la pasión de Cristo. Pasión y resurrección de Cristo. Bien, y por otro lado tendríamos también, y quiero introducir un poco el objeto, la reliquia más relacionado con la provincia de Jaén, que sería el Santo Rostro, y que no tiene ningún tipo de vinculación directa con la sábana, más que aquello de que es una imagen, un icono, ¿verdad? Entonces, la charla está dividida en dos partes. Una primera parte que voy a hablar de historia, tanto del Santo Rostro como de la Sábana Santa, y una segunda parte un poco más extensa, que serían los estudios que se han hecho científicos a la Sábana Santa y el único estudio que hay en la actualidad del Santo Rostro, que no es muy científico, es un poco más de imagen, pero bueno, también es algo interesante y quiero también exponerlo esta tarde aquí. Como he comentado anteriormente, vamos a empezar primero con un poquito de historia y, como no, vamos a empezar por la historia de nuestra reliquia más amada aquí en la provincia, que sería el Santo Rostro. Bien, si queremos localizar el momento más antiguo en el cual aparece el Santo Rostro, deberíamos de irnos a los Evangelios, pero curiosamente los Evangelios canónicos no hablan sobre el sudario, la tela de Verónica. Para saber algo de ella debemos de irnos no a los 4 evangelistas, sino a los evangelios apócrifos. En concreto, el tema de esa mujer llamada Verónica, que limpia el rostro de Cristo durante la Vía Dolorosa hacia el Calvario, aparecería en 3 evangelios apócrifos. En concreto sería el Evangelio de los Nazarenos, el archiconocido Evangelio de Nicodemo y el de las cartas de Pilato. Quiero señalar que tanto el Evangelio de Nicodemo como las cartas de Pilato están escritas entre el siglo II y el siglo IV de nuestra era. Sí es verdad que no fueron tomadas dentro de los Evangelios porque no tenían ningún tipo de vinculación con los escritos del evangelista, pero sí que son unos escritos muy antiguos y que se aproximan mucho a la era de Jesús, ¿vale? Bien. Dentro de estos evangelios apócrifos nos dice que en un lugar de la Vía Dolorosa, justamente el lugar donde yo me encuentro, en Jerusalén, ese sería el lugar donde Verónica, esa mujer, apiadándose de ver a Jesús con esa cara llena de sangre y de sudor, pues coge un paño limpio y limpia el rostro de Cristo. Ese justo lugar donde yo me encuentro, realmente la Vía Dolorosa está por debajo del lugar donde actualmente se transita, Dicen que antiguamente estaba ahí la casa de esta mujer, Verónica, y hay varias leyendas. Una de ellas dicen que era una mujer que tiene una niña enferma y que justamente cuando bajó y limpió el rostro de Cristo, al subir otra vez a su casa, que vivía justamente en este lugar, la hija había sanado. Hay otra leyenda que nos habla de que Verónica era una panadera que vivía en Jerusalén y que al ver pasar a Jesús cogió el paño que utilizaba para guardar la masa
y ese mismo paño fue el que utilizó para limpiar el rostro de Cristo. Claro, hay varias leyendas porque esto realmente no está bien documentado. Si nos basamos solo y exclusivamente en los textos apócrifos que he comentado anteriormente, la figura de Verónica, que como digo aparecería entre el siglo II y el siglo IV de nuestra era, sería representada por la mujer que San Marcos habla en su Evangelio, que en Cafarnaúm pues tenía aquellas hemorragias y a la hora de tocar el manto de Jesús sana. Esta mujer, una vez que sana, decide continuar detrás de Jesús y lo va siguiendo por donde va andando, hasta llegar a Jerusalén. Justamente cuando llega a Jerusalén es cuando ocurre todo el tránsito de la pasión de Cristo, y estando ella como seguidora de Jesús, pues cuando pasa por delante de ella, quita su propio paño, su propio velo, y con ese velo sería con el que limpió el rostro de Cristo. Estamos hablando de un trozo de tela que sería un trozo de tela de lino, ¿vale?, que es lo más utilizado en aquella época. ¿De dónde viene la palabra entonces Verónica? Vendría de la palabra vera-ico, verdadera imagen. Por tanto, el verdadero nombre de Verónica no sería Verónica en sí, sino que según el Evangelio apócrifo sería Berenice, que sería esa persona que estuvo durante la pasión de Jesús. Es más, Nicodemo en su Evangelio apócrifo dice que incluso ella testificó para intentar salvar a Jesús en la casa de Caifás, pero por ser mujer en aquella época y en esta, las mujeres no están muy bien valoradas en ciertos lugares, y el testimonio de Verónica fue eliminado. Bien, poco se sabe más del Santo Rostro en los primeros siglos. Sí es verdad que hay diferentes textos en los cuales se habla que en el siglo VI de nuestra era, uno de los grandes reyes de Edesa pues tenía una enfermedad. Entonces solicitó que se llevara algún resto, alguna reliquia de Jesús para poder sanarse. Esto está íntimamente vinculado también con las llamadas cartas de Pilato, que he comentado anteriormente, en las cuales en las cartas de Pilato se comenta que no es este monarca de la comunidad de Edesa, sino que sería el propio Tiberio, el emperador, el que tendría lepra, y solicitaría a Poncio Pilato que llevara el velo de Verónica a Roma para intentar curarse. Como ven, hay un paralelismo entre el siglo I con el emperador Tiberio y el siglo VI con el emperador de Edesa. Por tanto, ahí hay como una mezcla histórica que realmente no sabemos dónde extraer, si la verdad está en el Evangelio de las cartas de Pilato o históricamente en lo escrito por Edesa. Lo que sí se sabe es que hasta Edesa, en el siglo VI, llegó un paño en el cual estaba el rostro de Jesús. Ese paño, ha habido mucha literatura en la cual no se sabía bien si era el paño de Verónica o era la sábana santa. Actualmente se considera que posiblemente sí fuera la sábana santa la que llegó a Edesa, por tanto el sudario de Verónica quedaría en Roma. ¿Bien? Bueno, pasa mucho tiempo hasta que el paño de Verónica llega a Jaén. Hay un limbo de tiempo en el cual no sabemos dónde quedaría ese paño, y existen varias leyendas. La leyenda más típica sería la primera, la de que San Eufrasio, uno de los 7 primeros varones de la Iglesia en el siglo I, tenemos que entender que San Eufrasio era un discípulo directo de San Juan Evangelista, por tanto tuvo mucho contacto con los apóstoles. San Eufrasio pues decide venir a la península ibérica y se queda en las grutas que existen, en las cuevas que existen en Sierra Morena, en la zona de Andújar. Cuenta la leyenda que en esa gruta él tenía un frasco, y en el frasco tenía metidos 2 demonios. Y una mañana se despierta y escucha que los 2 demonios están hablando, cuchicheando. Entonces se acerca a preguntarle y le dicen que tienen mucha hambre y que si le dan de comer, pues que ellos le contarán al santo qué es lo que están cuchicheando. El santo le promete que le dará lo que sobre de ese día de comida, y ellos acceden a contarle lo que pasa. La leyenda cuenta que el Papa en Roma tenía un problema de fe, no quería seguir como Papa y quería dejarlo. Entonces el santo decide montarse en uno de los diablillos y volando va esa misma noche hasta Roma. En Roma habla con el Papa vuelve otra vez a recuperar su fe y como regalo le da uno de los 3 trozos de la Verónica. Ese trozo de Verónica, de ese paño de Verónica, es traído aquí a Jaén y aquí se conserva. A título de curiosidad, el santo comía nueces, así que aquella noche los sobres que tuvo de las nueces fueron cáscaras de nueces, por tanto los demonios siguieron pasando hambre.
Esto realmente es una leyenda, un cuentecillo que no tiene mucho fundamento. Lo que sí sabemos y que está constatado, lo más antiguo que sabemos del Santo Rostro en Jaén sería del siglo XV, en las crónicas de Lucas de Iranzo, del Condestable, se habla que el sudario sí que se ponía en veneración aquí en Jaén, se exponía directamente sin la imagen que tenemos actualmente. Se exponía una tablilla de madera y sobre la tablilla de madera estaba el paño de Verónica de lino y en ese paño se podían ver manchas de sangre que dibujaban en conjunto la frente, los pómulos y la barba de un hombre. Justamente esa imagen es la que sería muy devota en la provincia, pero previamente a ese siglo XV no sabemos nada de ella. También tenemos que entender que con la entrada musulmana a la provincia, muchos de los textos que había fueron destruidos, por tanto jamás sabremos qué había antes del Santo Rostro en Jaén. Una vez que el Santo Rostro queda aquí en Jaén, cuando entra el rey Fernando III, coge las reliquias y sigue reconquistando parte de Andalucía, hasta que llega a Sevilla. Y es en Sevilla, una vez que llega a conquistar la ciudad, donde dejaría el Santo Rostro, perdiendo Jaén la potestad de esa reliquia. Gracias a don Nicolás de Viedma, que por cierto está enterrado en el coro de aquí de la catedral, este obispo de aquí de Jaén decide interceder por la reliquia, habla con el obispo de Sevilla y la vuelve a rescatar, trayéndola de nuevo aquí a Jaén. Y desde Jaén se ha mantenido en la catedral de Jaén. Claro, la tradición lo que hace es intentar unificar ambas historias. Por un lado, la de San Eufrasio, obviando el tema de los demonios, simplemente fue a Roma, habló con el Papa, le regaló la reliquia, la trajo aquí a Jaén, tuvo un tiempo perdida durante la conquista musulmana y aparece de nuevo cuando el rey Fernando III reconquista Jaén y pasa a Sevilla, apareciendo de nuevo la reliquia hasta la actualidad. Bien. Quiero que entiendan que la Santa Iglesia Catedral, donde nos encontramos ahora mismo, sería el gran relicario que mantendría a la reliquia en sí. La catedral se construyó para mantener al Santo Rostro como relicario. Solamente ha salido 2 veces de la catedral. Una de las salidas fue en 1823 por la visita del monarca Fernando VIII y se llevó a la Carolina. Además fue un tránsito que algo fue oculto, nadie se enteró, subió y luego volvió a bajar. Y la segunda vez que salió, por desgracia, de la Catedral de Jaén fue en el año 1936, durante la Guerra Civil, que, como saben todos ustedes, fue robada y desapareció. Fue en el año 1940 cuando vuelve a ser encontrada en un pueblo cerquita de París y la reliquia volvería otra vez a Jaén, aunque perdió gran parte de todo el relicario y las joyas que lo conformaban. Esta sería la pequeña historia que tenemos actualmente y que sabemos sobre la Verónica de Jaén, del Santo Rostro. Aquí tenemos diferentes tipos de Verónicas. El puntero no me funciona en la televisión. Bueno, la primera sería la del Santo Rostro de aquí de Jaén. El segundo, que tiene fondo rojo, sería la Santa Faz de Alicante, que sería el segundo trozo. Y el tercer trozo de la Verónica de Cristo sería el que se conserva actualmente en el Vaticano. Los tres conformarían las 3 partes que conforman los pliegues del original. Y quiero hacer mención a este último, el que está aquí abajo a mano izquierda, que sería el paño de Manopelo en Italia. Hay mucha gente que dice que este sería el verdadero Santo Rostro de Jesús. Simplemente es muy complicado en meterse, tiene mucha historia que hablar. Simplemente comentarles que es un paño de viso. Viso es un material muy caro, que sí se utilizaba en Roma para los grandes emperadores, y es muy raro que una mujer judía de Jerusalén pudiera tener ese trozo de paño de viso, porque se extrae de las fibras de los moluscos que se van uniendo, o sea que es súper complicado de crear y muy cara. Por tanto, el paño de Manopelo tiene que ser otra cosa, pero no puede ser el paño de Verónica. Bien, pasamos a la historia de la Sábana Santa, que es la que esta noche ocupa gran parte de la charla. Y si queremos averiguar lo más antiguo que sabemos de la sábana, sí que podemos localizarla directamente en el Evangelio en los 4 evangelistas, principalmente en Mateo. En Mateo habla que José de Arimatea, pues toma el cuerpo una vez que lo pide a Pilato y lo envuelve en una sábana limpia, donde lo metería en un sepulcro nuevo y lo cerraría con una piedra.
He querido señalar lo de sábana limpia porque en Jerusalén no es que se vendieran sábanas sucias, es que la sábana limpia significa que estaba purificada. O sea, sabemos que José de Arimatea, igual que Nicodemo, tenía acceso al templo. En el templo utilizaban grandes telas. La gran suerte que tenemos es que José fuera tan inteligente de coger ese tipo de tela, porque el lino de la sábana es uno de los linos más fuertes, más resistentes que existen. Son los que se utilizaban para el altar del gran templo de Jerusalén y además son las mismas que se utilizaban para vestir al gran sacerdote. Tenemos que entender que aunque ahora se vea así tan amarillenta y tan fea, una tela de lino en espiga judía del siglo I, a simple vista tiene que ser una tela maravillosa, una de las mejores telas que existían en aquella época. Y gracias a eso se ha mantenido hasta hoy. Si llegan a coger otro tipo de tela mucho más fina, más débil, no ya habría llegado a nuestra era. Bien, como pueden ver, ya me lo he comentado cuando he llegado, esta mañana cuando pusimos la sábana también se lo comenté a Raquel, impresiona como una sala tan grande, la sábana santa sigue quedándose grande, no se ve chica. O sea, es tan hermosa, tan grande, que ocupa lo mismo que ocupa esta sala. Por tanto, tenemos una de las reliquias más importantes, en este caso una réplica, de las reliquias más importantes que existen. La talla de la tela sería 4 metros por 37 por 1,13 de ancho. Bien. Como he comentado anteriormente, uno de los textos más antiguos sería el que nos habla de Edesa y de ese paño que mucha gente une con que podía ser el Santo Rostro de Jaén. El otro día, por curiosidad, hablando en una red social, hubo una persona que dijo, en uno de los temas de la sábana santa, había una persona que decía, en Jaén hay una sábana santa. Entonces le contesté, bueno, ¿y dónde está esa sábana santa en Jaén? Sí, en la catedral. En la catedral hay un trozo de la sábana santa. Digo, no, eso es el Santo Rostro. Y dice, no, hombre, si yo soy de Jaén. Yo soy de Jaén y aquello es la sábana santa. Y digo, no, aquello es el Santo Rostro. La sábana santa está en Turín. Y dice, bueno, si es que yo soy, me dijo el nombre del pueblo, no lo vamos a decir. No, es que yo soy de un pueblo, yo había entendido que en la catedral lo que estaba era la sábana santa. O sea, hay todavía una mezcla, incluso en la misma provincia, en la cual pensamos que lo que tenemos aquí es la sábana santa y no tiene ningún tipo de vinculación con la sábana en sí. Bien, pues como he dicho, en Edesa llegaría esa imagen, y esa imagen sería realmente la sábana santa plegada, en la cual solamente se vería el rostro de Jesús. Tenemos que pasar ya al año 544, cuando la reliquia en sí pasaría a Constantinopla. En Constantinopla sí que se mantendría expuesta durante mucho tiempo y sí que muchos monarcas iban allí, entre ellos Carlomagno. Se sabe, hay constancia de que fue a Constantinopla, el actual Estambul, a visitar la reliquia. Es justamente, por desgracia, en la última cruzada, en la segunda cruzada, cuando, como ya todos saben, Saladino acude dentro de Tierra Santa y arrasa con todo lo que había allí. Los templarios, por mucho que intentan que los musulmanes no asedien las ciudades cristianas, Saladino consigue hacerse con Tierra Santa, con Chipre y con varias zonas de Oriente Medio. Obviamente, todas las reliquias que había en Tierra Santa y en Constantinopla deben de pasar a Europa para ser salvadas y no ser quemadas. Muchas de ellas desaparecieron. Por ejemplo, actualmente una de las dos partes del Titulus Crucis, el INRI de la cruz, una parte sí que está conservada en Roma porque Santa Elena la trajo a Europa, pero el otro trozo que quedó en Jerusalén pues fue quemado, destruido. Igual que muchas partes de la cruz, actualmente conservamos muy poquitas partes de la verdadera cruz de Cristo. Entonces, muchas de estas reliquias son llevadas a Chipre, la isla de Chipre, y de Chipre ya llevadas a toda Europa, entre ellas la sábana santa. La primera ciudad europea donde la sábana santa llegaría sería a Lirey, en Francia. En la iglesia de Lirey podemos ver algunas vidrieras y entre ellas aparecen los templarios con la sábana en sí. Bien, es en el año 1457 cuando la familia Saboya adquiere la reliquia y la llevan hasta Chambéry. Chambéry es una iglesia en la cual estuvo mucho tiempo antes de pasar ya a Turín. El problema de Chambéry es el tema del incendio. Como saben ustedes, la sábana santa ha sufrido diferentes incendios, uno de ellos muy primitivo y que ocasionó en la sábana estos circulitos, estos pequeños círculos que vemos aquí, son 3 y 3 con uno más aquí al lado. Eso se cree que posiblemente tuvo que ser durante una exposición en una iglesia bizantina. El incensario, a la hora de moverlo cerca de la sábana, uno de los carboncillos saltó y quemó la reliquia. Yo he llegado incluso a leer que había gente que la había acuchillado con un cuchillo. Eso es simplemente, se ve perfectamente que son unas quemaduras. Por tanto, se cree que pudo ser el carboncillo
que la quemó. Esa sería la primera que tiene constancia de la sábana santa. La segunda, más importante, es la que se produce en el año 1532 en la capilla de Chamberí. Por mucho que las monjas quisieron correr, alguien había incendiado la capilla. Quiero decir que tanto el incendio de 1532 como el de 1997 fueron intencionados. Dicen que Dios nos dejó la sábana santa para que realmente nos haga pensar, porque hay mucha gente que piensa y no hace pensar, y el demonio no le gusta y la intenta quemar. Por tanto, esos incendios dice que pueden ser obra del demonio. Sí es verdad que este incendio, el de Chamberí del año 1532, es el que deteriora más a la sábana. Todas estas manchas que vemos aquí de color marrón serían esas quemaduras porque la sábana estaba metida dentro de un relicario de plata. Imagínense, para fundir la plata y que la plata caiga sobre la sábana, según lo que se indica, para fundir la plata hace falta 900 grados centígrados. Por tanto, imagínense qué incendio tuvo que sufrir para que la plata se fundiera y cayera sobre la sábana. Lo que pasa es que tenemos la gran suerte de que la sábana se doblaba en 1, 2 y 3 trozos. Entonces, al estar doblada y caer esa plata, cayó justamente en una de las esquinas y quemó la esquina de la sábana, sin dañar la imagen central. Sí está muy dañado los hombros y parte de la sangre del costado. De todas formas, luego hablaremos de eso. Lo que se llama más la atención actualmente en la sábana serían las manchas de quemadura del incendio de Chamberí, la sangre, que es muy llamativa, y la imagen en sí. La imagen que he puesto aquí, obviamente, no es del incendio de 1532, porque no existía la cámara fotográfica y menos de color. Esta sí sería la imagen de 1997 que he comentado anteriormente. Fíjese, solamente que mirar la cara del bombero intentando romper la luna antibalas que tenía la reliquia en ese año. Actualmente la reliquia se encuentra metida en una cámara a bajas presiones para evitar que entren insectos y puedan destruir la tela, o pueda ser intencionada a través de algún incendio o algún intento de destrucción. Bien, en el año 1578 la reliquia es trasladada a Turín. Actualmente se conserva en la iglesia de San Juan Bautista y se expone de muy poquito tiempo, la última vez creo que fue en el 2010, si no recuerdo mal, y se expone muy poco. La verdad es que la reliquia está muy deteriorada y se evita la exposición al público. Sí es muy interesante comentar que Secondo Pia, que muchos de ustedes conocerán, es el primer fotógrafo que realiza una fotografía a la sábana santa en el año 1898. Lo curioso de la imagen que hace Secondo Pia es que a la hora de sacar el negativo, observa que él no tiene un negativo de la foto, él lo que tiene es un positivo. Realmente la sábana santa sería el negativo. Esto, para que lo entiendan, si cogemos nuestras manos e intentamos colocarlas una sobre otra, no nos casan, ¿verdad? Igual que los pies. Son quirales, las manos son quirales, no podemos colocarlas. La única forma que tenemos de que nuestras manos encajen es si una está en pronación y otra está en supinación. A esta hora sí podemos colocarla, pierde la quiralidad. La sábana santa es algo parecido. La sábana sería una de las partes y la imagen que yo hago con una foto sería la original. Es como si yo me viera un espejo. El espejo sería la sábana santa y yo sería el original, ¿vale? Entonces, algo misterioso que la sábana, sin haber existido la cámara fotográfica hasta mucho más adelante, la sábana santa ya actúe como un negativo. Algo que actualmente la ciencia no sabe explicar. ¿Por qué las sábanas santas son negativas? La explicación está en que el positivo es Jesús. Jesús, cuando resucita, deja la imagen impresa que sería el negativo de él mismo. ¿Vale? Bien. Ya hemos visto la historia de la sábana santa y la historia del Santo Rostro. Como ven, son objetos completamente diferentes y no están vinculados. La única vinculación que tienen es que ellos poseen una imagen, unas manchas de sangre que corresponden a la pasión de Jesús. Punto. Voy a hablar ahora un poquito más de la ciencia de la sábana santa y, por último, hablaré un poquito de la poca ciencia que hay del Santo Rostro de Jaime. Bien, hablar de la ciencia de la sábana santa es meternos en horas y horas y horas de estudio. Se cree que aproximadamente, a grosso modo, hay unas 5.000 horas de estudio científico en la sábana santa. Por tanto, es brutal en los estudios que tiene este objeto. Y también es muy curioso que, viendo tanta investigación, por ejemplo, National Geographic habla de la sábana como un trozo de tela color marfil con manchas marrones. Yo creo que la sábana santa
además de ser de color marfil con manchas marrones de quemaduras, tiene mucho más que decirnos. Entonces, voy a intentar introducirme un poco en lo que sería la ciencia de la sábana santa. Primeramente, lo más importante, la tela. La tela es una tela de lino. Lino es una fibra vegetal que se utilizaba mucho en el siglo I para las vestimentas judías. Muchos de los objetos que los judíos realizaban, los realizaban en lino y normalmente tenían una pequeña manía, y es que el tamaño de la sábana era siempre el mismo y la sábana servía de sábana, de mantel, para enterrar a una persona difunta. Ese mismo tamaño servía para todo, en lino. Un ejemplo lo tenemos en el mantel de Coria, en Cáceres. Ahí está el Santo Mantel de la Última Cena, supuesto, y los últimos estudios que se han hecho de la NASA concuerdan con las mismas medidas que la sábana santa y del mismo material que la sábana santa, de lino. Por tanto, estamos hablando de que en el siglo I los judíos utilizaban ese tipo de tela para estos menesteres. Bien, está trenzado en espiga. Luego veremos una foto más grande, pero en espiga es que los hilos se van entrecruzando y van formando como si fuera la espiga del trigo. Y no hay absolutamente ningún pelo animal dentro de ese tejido. Eso significa que fue tejido en un telar judío vegetal. Los judíos eran un poco maniáticos y utilizaban o un telar judío o un telar animal. En el telar vegetal judío utilizaban solamente fibra vegetal y en el animal, pelo animal. Por tanto, este no tiene ningún tipo de pelo animal, por tanto sería del telar vegetal. Bien, tenéis las quemaduras que se ven fácilmente ocasionadas en Chamberí en el año 1532. Luego también tiene unas manchas de humedad que podemos observar, se ven muy claramente aquí. Esta se ve también muy clara. Otra hay aquí en la zona de la cabeza, en la parte superior. Estas manchas de humedad son las manchas del agua que se utilizó para apagar el incendio de Chamberí del año 1532. Se echaron cubos de agua para intentar reducir ese calor y parte de ese agua manchó la sábana. Es más, hay manchas de humedad mucho más anteriores. En el siglo I se sabe que la sábana santa fue ocultada en las cisternas del Calvario. Es Santa Elena en el año 325 cuando descubre muchas de estas reliquias, entre ellas la Veracruz, y entre ellas también debería de estar la sábana santa. Se sabe que parte de esta humedad que hay justamente en los bordes es porque la sábana estaba envuelta, enrollada y metida en una ánfora. Entonces la humedad que se producía dentro de esa cueva pues hizo que la parte de la base de la ánfora se mojara y la sábana a modo de esponja absorbiera parte de esa humedad y por eso quedaría esa humedad en la parte superior de la sábana. Bien, dentro de la imagen que aparece en la sábana, la imagen lo hablaré, será el último de lo que hable, la imagen no tiene ningún pigmento, ni está pintado, ni está retocado con ningún tipo de pintura. La imagen es desconocida, es simplemente una radiación que produjo una imagen y no está pintada. Y sí que quiero hacer mención, porque esto es uno de los últimos estudios que se han hecho y me ha resultado muy curioso. Luego, cuando puedan, si se acercan, quiero que observen aquí en la parte superior, hay como una pequeña línea, los que están en primera fila la podrán ver. Esta pequeña línea que va en toda la sábana tiene un significado, y es que cuando van a enterrar a Jesús, cuando lo meten en la tela para envolverlo, hacía falta otro trozo de tela que pudiera envolverlo. Entonces, lo que hicieron fue, con aproximadamente 2 o 3 dedos de la tela, sacaron un jirón y todo ese trozo de tela sirvió para envolver, como está en la imagen, para hacer como una pequeña venda que envolviera el cuerpo. Cuando Jesús resucita y los primeros cristianos cogen la sábana, observan que está ese trozo de tela que corresponde con la sábana santa y es vuelta a coser sobre la sábana. Lo curioso de esto es que eso se tuvo que hacer justamente después de recoger la sábana. Voy a dar mi opinión. Si luego se pueden acercar, lo observan, está cosido tan perfectamente, se ven las puntadas en la sábana, está cosido tan perfectamente con hilo de lino que cada hilo está unido con la parte superior para que todo quede perfectamente cosido. A mí me hace pensar, que esto es una cosa particular que digo yo, todos sabemos que María, la Virgen María, cosía muy bien. ¿Quién no nos puede decir que la propia María pudo coser? Porque está cosido como si hubiera cosido una máquina, está perfectamente cosido. Ella sabía coser muy bien, posiblemente incluso ella misma pudiera coser de nuevo para que el paño, para que la reliquia de su hijo quedara completamente unida. Bien. Sábanas santas como réplicas, miles. En la Edad Media se hicieron miles. Esta sería la primera, perdón, que el puntero no funciona. La primera imagen que tienen sería la que se conserva actualmente en Noalejo.
Lo lejos es aquí un pueblo de aquí de Jaén, que está un poquito más para allá de Campillo de Arena, y conserva una réplica de la sábana santa. Lo bueno de esa réplica es que es anterior al siglo XVI, por tanto no tiene las quemaduras que hemos visto de Chamberí. Bien, esa réplica, que yo he tenido la suerte de poder verla y analizarla y estar cerca de ella, se ve perfectamente cómo está pintada. Se ve la pintura, se ven los trazos, o sea, está pintada, se ve perfectamente. Estamos hablando de una reliquia que tiene que ser previa al siglo XVI, como muy cerca al siglo XV, ¿vale? Por tanto, las copias que se hacían en el medievo eran bastante burdas. Luego tenemos otra que serían estas dos que tenemos aquí en el centro, que sería la que se conserva en Burgos y en Navarra. Como ven, también son anteriores a la quemadura del incendio y también se ven perfectamente, sobre todo la del centro, la de Burgos, se ve perfectamente cómo está pintado, los trazos y es medieval también. Y por último tendríamos esta que está guardada, que sería la que se encuentra en Aquisgrán, en Alemania, y que también dicen pues, que es una de esas vendas, que esos paños que Jesús se utilizaban para su sepultura. Como ven, hay diferentes reliquias también dispersas por toda Europa, aunque la de Turín es la que se lleva realmente la palma como autenticidad. Quiero también hacer mención a esa que se ve un cuadrito en el centro, que sería la sábana santa, entre comillas, de la Catedral de Oviedo. En Oviedo hay un paño que se cree que puede ser una de las sábanas que se utilizó también para la sepultura. Los últimos estudios que se han hecho, que no tienen mucha relación directa con la sepultura de Jesús, se cree que posiblemente tenga más que ver con el descendimiento de Jesús de la cruz. Se considera que en ambos lados de la cruz se pondrían dos hombres y que ese paño, que es alargado, se colocaría entre la axila de Jesús y serviría para bajarlo, descenderlo de la cruz, ¿de acuerdo? Por tanto, esa sábana santa de Oviedo que se conserva, pues sería más esa relación que tiene con el descendimiento más que con el entierro de Jesús. Simplemente comentarles que los dos relicarios, ya que los pude visitar y pude verlos, simplemente comentarles que uno de ellos es un limnus crucis y los otros dos son una espina de la cruz. Y justamente detrás de la espina se encuentra una de las monedas de Judas, que aquí en España tenemos. Bien. Bien. Vamos a empezar con la ciencia, ya metiéndonos dentro de lo que sería el estudio científico, y voy a abrir un melón. Voy a empezar directamente con el carbono 14. Muchos de ustedes saben que siempre que se habla de la sábana santa, siempre te dicen, no, es falsa. En la Edad Media ya se dijo ya se dijo por el carbono 14 que es de la Edad Media. Muy bien, vamos a verlo. Según en el año 1988, se realiza la famosísima datación del carbono 14 y se dice que la reliquia es del siglo XIII, siglo XIV. Por tanto, echa por tierra todo lo que se había escrito, todo lo que se había estudiado de la sábana santa. La sábana santa es falsa. En el siglo XXI hay gente todavía que dice, no, la sábana santa es falsa porque en 1988 se dijo que era falsa. Bueno, hay quien incluso llega, porque buscando información, a decir que es una pintura de Leonardo da Vinci. O sea que la sábana santa la pintó Leonardo da Vinci con una técnica misteriosa. La verdad es que Dan Brown ha hecho mucho daño, no solo con el Código da Vinci y María Magdalena, sino con otros muchos de sus hipótesis, extrañas hipótesis medievales. Que la sábana santa sea una imagen pintada o irradiada por Leonardo da Vinci es como mínimo ridículo, porque si el carbono 14 ya nos dice que es del siglo XIII, siglo XIV, solamente comentarle a esa gente que Leonardo da Vinci nace en el siglo XV. O sea que no lo pudo pintar él, porque la sábana santa, si el carbono 14 dice que es anterior al nacimiento de Leonardo da Vinci, ahí ya echamos por tierra la primera hipótesis. Me hace mucha gracia el dibujo que encontré en internet, en el cual intentan meternos que incluso la sábana santa tiene vinculación con la Santa Cena. Esto ya es rizar en rizo y ya irnos por los cerros de Úbeda. Sí, tienen tiempo para perderlo. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que sería el carbono 14. Lo voy a decir desde el punto de vista científico, pero intento que sea algo ameno, que no sea muy complicado de entender. Es fácil. Frank Levy en el año 1960 es premio Nobel porque descubre una de las técnicas más usadas actualmente para la datación de objetos arqueológicos, que sería la datación del carbono 14. Frank Levy, el doctor Levy, lo que hace es que coge una muestra. Tenemos que entender que todo ser vivo, tanto animal como vegetal, como bacteria, como hongo, está compuesto por carbono. Entonces, ese carbono, una vez que el animal deja de estar vivo,
los restos que puedan quedar, restos óseos, restos de una concha, restos de, en el caso vegetal, de madera, por ejemplo, puede ser cuantificado porque ese carbono que tiene con el tiempo va desapareciendo. A la hora de desaparecer es cuantificable. Entonces, si yo cojo un trozo de un ser vivo, por ejemplo un hueso, y calculo cuánto carbono ha perdido desde que estaba vivo, me puede sacar cuánto tiempo hace que ese animal vivió. No sé si me explico. Entonces, en este caso, simplemente recoger un trozo de muestra biológica, un hueso, un trozo de tela, un trozo de madera, se carboniza. Una vez que está carbonizado, se extrae el carbono 14 y es cuantificable a través de un contador de radiación. Ese contador de radiación nos dice cuánto carbono ha perdido durante el tiempo y puedo contar cuántos años tiene. ¿De acuerdo? Bien, para la sábana santa lo que se extrajo, aquí pueden ver el trozo en esta esquina, se extrajo un trozo de la sábana y se llevó a diferentes universidades, Arizona, Oxford, Zurich. En diferentes universidades mundiales se hizo el estudio del carbono 14 y con ese estudio se sacó una fecha. A título de curiosidad, parte de esos hilos que no fueron utilizados, como he dicho, hay que carbonizarlos y una vez que se carboniza es cuando podemos extraer el carbono y hacer la datación. Parte de ese trocito de tela que se llevaron a estas universidades no se destruyeron y fueron devueltas a Turín, pero como no se podían pegar a la sábana, fueron repartidas por toda Europa. Y tenemos la gran suerte que de uno de esos hilos llegó a la Catedral de Sevilla. Y actualmente en la Catedral de Sevilla se conserva un hilo de la sábana santa original del que se utilizó para esta investigación. Bien, como vemos, esta imagen que ha dado la vuelta al mundo, la sábana santa está datada entre el año 1260 y 1390. Por tanto, lo que todo el mundo nos dice, la sábana santa es falsa, es una falsificación medieval. Y aunque voy a hablar de muchas técnicas que se han hecho científicas, en las cuales vamos a ver que la sábana santa no es medieval, solamente con dos cositas de parvulito vamos rápidamente a echar por tierra esta investigación tan importante. La primera, si nos vamos al Códice Pray, el Códice Pray es uno de los textos más antiguos que se conservan en la Biblioteca Nacional de Budapest. Este código Prime está con su fecha de cuando se creó y miren la fecha, 1992. Por tanto, casi 100 años antes de la fecha más cortita que teníamos puesta. O sea, un siglo o 2 siglos antes de la fecha del carbono 14 ya existía este código. Y este códice nos indica donde está el círculo rojo una imagen muy característica, que son esos 3 puntitos que he dicho que el monaguillo con el incensario quemó. Por tanto, el Códice Prime en el año 1192 dibuja la tela de la sábana santa y dibuja ya las 3 camaduras. Ven que el dibujo que tiene hecho, donde está el círculo en rojo, se vería la textura de espiga de la sábana santa y estas cruces de color rojo nos indican las cruces que forman los hilos, como pueden ver en la imagen. Por tanto, el artista lo que quiso es representar lo que él había visto, la sábana santa, y puso esas 3 quemaduras, que es lo que en aquella época existía. Por tanto, ya en el año 1192 ya existían las quemaduras del primer incendio, entre comillas. ¿Bien? Por tanto, está constatado físicamente que la sábana santa es anterior a la fecha que le han dado. Pero seguro que hay alguien inteligente que me dice, hombre, es que el carbono 14 tampoco es muy efectivo. En vez de 1260, a lo mejor es 1192. Bueno, pues vamos a rizar más los rizos. Le enseño el Pantocrator del Sinaí, una de las primeras imágenes que se conservan de Jesús. Jesús, antes del siglo VI, en el siglo V, siglo IV, se representaba con un chico joven, con el pelo corto, rizado, sin barba y siempre llevaba una oveja en la espalda, el buen pastor. La representación romana, que incluso nos dejó Constantino, fue la de un chico joven sin barba y el pelo rizado. Y es justamente el Pantocrator del Sinaí la primera imagen en la que Jesús aparece con aspecto judío. Pelo largo, barba y no vestido con ropaje romano, sino con ropaje judío. ¿Ven algo raro en esa imagen? Esta imagen es entre el año 500 y 600. O sea, ya nos hemos ido muchísimo más atrás. ¿Ven algo raro en esta imagen? ¿Ven el ojo izquierdo, como es mucho más ancho? ¿Ven el tabique nasal en esta zona? Está como abultado. Quien dibujó este dibujo se basó en la sábana santa. O sea, hizo un carca de la sábana santa y si yo solapo
una imagen con otra casa perfectamente. Por tanto, en el año 500 o 600 de nuestra era, cuando se hizo el Pantocrator, ya existía la sábana santa. Entonces, el carbono 14, ¿qué pasa? Fíjese qué fácil, de parvulitos, 2 imágenes con dibujitos. Se puede perfectamente echar por tierra el carbono 14. Por tanto, esa imagen, ¿qué me dice? Nada. De todas formas, voy a seguir haciendo relación a otras investigaciones que se han hecho, porque ya con esta, realmente la del carbono 14 se nos cae, para que vean hasta qué punto la sábana santa nos da información. No solamente con el carbono 14, que fue, bueno, ¿cuál pudo ser el fallo? No se sabe. La sábana santa estuvo expuesta a 900 grados de temperatura, que hasta la plata se fundió. Ese carbono tuvo que cambiar en ese incendio. Pero vamos a desechar eso, que mucha gente dice que es que nos inventamos eso. Jesús, bueno, luego ahora lo veremos, la sábana está llena de polen, de bacterias, está llena de aloe vera, de mirra, de incienso. Todo es vegetal, todo es animal, todo da carbono nuevo a la sábana. Entonces, si tú aportas carbono nuevo a un objeto antiguo, lo que hace es que lo rejuvenece. Entonces, a la hora de hacer carbono 14, no solamente estoy valorando la tela, la mirra, el incienso, las bacterias, los hongos, todo, ¿vale? Por tanto, esta prueba se queda por el suelo. Bien, voy a hacer un recorrido de la sábana santa, pero de forma evangélica, para que vayamos llevando un orden. Vamos a empezar primero con la flagelación. ¿Cómo se realizó la flagelación de Cristo? Bueno, pues para realizar la flagelación normalmente los romanos utilizaban el flagrum. El flagrum sería un tipo de de látigo con 3 flagelos. Cada flagelo en su punta tendría o 2 bolas de plomo o un hueso de cabra. Cuando se daba el golpe de flagelo, los huesos de cabra o las bolas quedaban incrustadas en la piel y al tirar hacían heridas. Eso lo ven fácilmente en la película de Mel Gibson, de La Pasión, que se ve muy claro. En este caso, la sábana santa nos indica que a Jesús se le tuvo que hacer el golpe de látigo con un flagrum plumbeo, con el látigo que tenía la bola de plomo. Como pueden ver, si ampliamos la sábana santa en una imagen microscópica que se vea muchísimo más ampliada, podemos observar esas 2 bolitas de plomo como están incrustadas en la herida de la sábana. Por tanto, no queda duda de que el látigo que se utilizó fue el flagrum plumbeo romano. Simplemente a título de curiosidad, normalmente los enreos se le ajusticiaba con el látigo y se le soltaba. Jesús probablemente la intención que tenía Pilato era haberle dado un escarmiento con el látigo y haberlo soltado. Solamente que luego por medio se nos metió Barrabás, el pueblo decidió que Barrabás fuera liberado, y al final Jesús, además de los latigazos, tuvo también que sufrir la pasión de cruz. Normalmente la posición que se utilizó para realizar la flagelación de Jesús, según la sábana santa, tuvo que ser en esta posición, colocado con la cabeza y los brazos atados a una columna, igual que aparece en la película de Mel Gibson, y toda la zona que quedaría expuesta a los látigos sería, en especial, aquí tenemos la parte trasera de la sábana, pues sería toda la parte de la espalda, los glúteos y la parte trasera del muslo. Sí que es verdad que hay algunos latigazos en la parte de la parrilla costal y algunos también en la parte de los cuádriceps, pero menos. Sí es verdad que en la sábana, luego si quieren cuando se acerquen lo podrán ver, como la espalda sí que se ve claramente muy marcada. Por tanto, se tuvo que utilizar en la postura en la que está, en la cual los latigazos llegarían a la espalda, a los glúteos y a la parte posterior de las piernas. Ahí abajo tengo una imagen, cuando estuvimos en Jerusalén pudimos ver la columna que se conserva actualmente de la flagelación, y la verdad es que casa perfectamente el tamaño con la posible columna de la fortaleza Antonia donde se realizó la flagelación de Jesús. Otra característica que quería comentar es que la flagelación que nos muestra la sábana santa, casi todos los golpes están al lado derecho de Jesús. Si Jesús estaba de espalda, casi toda la parte derecha de la espalda es la que está más flagelada. ¿Por qué? Se cree que posiblemente ambos flagelantes eran diestros y los dos, al dar el golpe, eran más propensos a darlo a la parte derecha. Por eso la sábana santa tiene tantos golpes derechos.
Si la sábana santa fuera una falsificación, ese pequeño detalle no habría sido tan específico para ponerlo en la sábana. Además, hay otro mucho más característico, y es que se sabe perfectamente que uno de los flagelantes era un poco más alto que el otro, porque los golpes de flagelo están unos a un nivel y otros a otro nivel de la espalda. Por lo tanto, había un flagelante que daba los golpes más altos y otro que daba los golpes más bajos. Por lo tanto, la altura de los flagelantes era bastante evidente. Otro detalle que, para ser una copia de la Edad Media, es demasiado meticuloso. Bien. Dentro de la pasión de Jesús tendríamos otro episodio que sería la coronación de espinas. La sábana santa es muy significativa en lo que sería la coronación de espinas. Si estamos hablando que la sábana santa es de una persona, un hombre que fue crucificado a primeros de siglo, y la corona no tendría mucho sentido, porque no hay constancia de que en ningún reo en el primero de siglo se le utilizara una corona de espinas para ajusticiarlo. La única persona en toda la historia que utilizó esa corona fue Jesús. Por tanto, decir que es un hombre misterioso el que tenemos en la sábana, pues tiene una corona de espinas, es que no hay otro reo en el mundo que lo hayan ajusticiado con una corona de espinas más que él. Por tanto, la sábana santa es bastante meticulosa en el tema de que sí que llevó una corona de espinas. La corona de espinas se ve claramente en la sábana, justamente en la frente. Tenemos varias manchas de sangre, una de ellas muy característica en forma de 3 o en forma de E. Y esa mancha característica de la frente sería una mancha post-mortem. Parte de los latigazos que tiene Jesús, todos los latigazos y toda la sangre que tiene es pre-mortem, exceptuando la del costado, pero sí que es muy característica la de la frente, que es una sangre que salió posterior. Se cree que a la hora de colocar la corona de espinas, Jesús tuvo tan mala suerte que una de las espinas, que era bastante larga, atravesó una de las arterias craneales. Las arterias craneales suelen ser muy radiadas para el tema del cerebro, entonces al romperla sí que echó mucha sangre. Incluso posteriormente, ya estando sepultado, esa sangre post-mortem debió de seguir saliendo del cuerpo de Jesús por ser un agujero bastante pronunciado. Y se ve muy característica en la frente de Jesús en la sábana. ¿Cómo fue la corona de espinas en sí? La corona de espinas no es como la corona típica que vemos en los crucificados en Semana Santa o en las imágenes que tenemos. No es en forma de diadema, sino que sería en forma de casquete. Aquí he traído una réplica. Aquí he traído una réplica a tamaño real, a tamaño de lo que sería la sábana santa real, en una reproducción más pequeña de la crucifixión de Jesús. En ella podemos observar cómo sería el casquete que se colocó en la cabeza. No sería esa diadema típica que se coloca en los pasos de Semana Santa o en los cuadros, sino que cubriría toda la cabeza de Jesús, ¿vale? Toda esa representación de la corona colocada tomaría tanto la frente como la parte posterior, pero también la parte superior y los laterales. El problema que tiene la sábana santa es que solamente tenemos dos visiones, la visión frontal y trasera, pero no tenemos las laterales, por tanto no podemos contar cuántas espinas tendría en total la corona. Bien. Lo que sí se sabe es que la corona debió de ser tejida primero, como se ve en la imagen, con una diadema de juncos. Esos juncos fueron atados y sobre esos juncos se fue entrelazando lo que sería toda la corona, todo ese casquete de espinas. Ese casquete es el que se le colocaría justamente quedando los juncos al nivel de la frente. No es muy descabellado pensar que esos juncos y esa zarza estuvieran cerca de la fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia, el pretorio de Pilato, estaba justamente al lado de lo que eran las aguas residuales de Jerusalén. Entonces, por ese lado pasaban la agua. Y ese tipo de plantas, los juncos y ese tipo de zarzas, son muy ricas de esa zona. Por tanto, no es muy complicado pensar que un soldado saliera a ese cauce, cogiera esas zarzas para realizar la corona. Lo que sí se sabe es que la espina que está compuesta, la corona de espinas, está hecha por el Ziziphus spina Christi. La Ziziphus es un tipo de zarza típica de la zona de Jerusalén. Las zarzas típicas que había en la fortaleza Antonia actualmente no existen. Pero sí es verdad que parte de esas primeras zarzas que existían en esa zona se llevaron al jardín botánico de Jerusalén. La corona que tiene la reproducción
están extraídas justamente de esas zarzas que actualmente las solicité yo al Jardín Botánico de Jerusalén y están traídas de allí, o sea que son las mismas zarzas que nacían en aquella zona. La característica de la espina Christi es que tiene una espina muy alargada y una espina más pequeña. Y lo más curioso es que los meses previos a marzo no se puede tejer una corona con esa espina porque la espina es verde y muy débil. Por tanto, la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús no pudo ser previa al mes de marzo. Tampoco pudo ser posterior al mes de mayo, porque en mayo la zarza ya se ha hecho muy dura y es muy complicado entrelazarlo. La zarza tuvo que cogerse entre el mes de marzo y abril, que curiosamente coincide con la luna de Pascua. Por tanto, la única manera que tenemos de entrelazar la zarza sería en esos 2 meses, justamente coincidiendo con la pasión de Jesús. A título de curiosidad, la corona, lo que queda de la corona, que serían esos juncos que hacen diadema, se conservan actualmente en un relicario en la Catedral de Notre Dame en París y concuerdan también con unos juncos del siglo I. ¿Vale? Bien, como he dicho anteriormente, la sangre se ve bastante intensa en la zona de la frente, por tanto, la sábana santa nos indica que sí que hubo una coronación. Ahí pueden ver esa sangre en forma de 3 que tiene la frente, que sería de esa arteria que se rompió y que post-mortem siguió saliendo sangre, aunque fuera sangre post-mortem, pero siguió saliendo sangre, y justamente en la parte de atrás podemos observar cómo hay mucho depósito de sangre. Eso nos indica que el cuerpo estuvo de cúbito supino sobre la sábana y que parte de esa sangre, aunque fue muy bien limpiado, parte de esa sangre que todavía seguía emanando post-mortem fue cayendo y depositándose en la parte de la nuca. Por tanto, en la sábana se ve perfectamente en la zona de la nuca donde la sangre se fue depositando por el peso de la gravedad. Aquí tendrían cómo se habría colocado la corona de espinas sobre la cabeza de Jesús y cómo quedarían los juncos a nivel de la frente. Bien, la siguiente parte sería la crucifixión. Para la crucifixión he traído un clavo romano. Actualmente en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, en Roma, se custodia uno de los clavos supuestamente auténticos de Jesús. Santa Elena en el año 325 descubre las reliquias de Cristo y ella decide traer aquí a Roma algunas de esas reliquias y desde el siglo IV esa reliquia está en Roma. Esto es una réplica, además tiene su sello de autenticidad de la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. En el siglo XVII y XVIII el Papa decide que se pueden hacer copias del clavo de Roma y que sean donadas a diferentes monasterios y diferentes iglesias de Europa. Bueno, aquí tengo uno, lo conseguí en un anticuario y tienen que entender que la parte del casquete de aquí arriba no existía. Esto se puso en el siglo XIX para que tuviera una forma más de clavo. El clavo simplemente era un trozo de hierro, como aparece en el dibujo de abajo, y ese trozo de hierro tenía 4 aristas que conformaban como si fuera un cubo. ¿Por qué tenían 4 aristas? Porque a la hora de la crucifixión se cogían varios clavos y se afilaban las aristas, como el que afila los cuchillos. A la hora de atravesarlo, las aristas afiladas cortaban más. Otra característica del clavo romano es que no tiene punta. La punta es Roma. ¿Por qué no tiene punta? Si tuviera punta sería más fácil atravesarlo. Si no tiene punta, ¿qué pasa? Hace más daño. Los romanos normalmente lo tenían todo muy pensado. Y si podíamos hacer daño, pues mejor. Así que el clavo, además de tener aristas para cortar, tenía la punta en Roma para a la hora de atravesar que hiciera mucho más daño. La sábana santa nos indica que la crucifixión no se pudo hacer en los metacarpos. Tenemos los metacarpos y los carpos. Los metacarpos, si yo coloco un clavo aquí, con el peso del cuerpo al final se caería. La mano tiene solamente 2 músculos, la eminencia terna y la eminencia hipoterna. Lo que tenemos en el centro simplemente son tendones, los flexores, tensores y flexores de la mano. Por tanto, si yo coloco un clavo justamente en el centro, como muchas imágenes tienen, el peso llegaría a romperlo. Los romanos esto lo sabían y a la hora de hacer la crucifixión utilizaban normalmente la crucifixión en el carpo. Los huesos del carpo, trapecio, trapezoide, grande, canchoso, serían los primeros que están arriba, pues justamente debajo, entre el semilunar y piramidal, sería donde iría el clavo colocado. A la hora de atravesar en esa zona, que los huesecillos son más duros, ya sí que mantienen y podríamos mantener el peso.
La sábana santa en eso es muy clara. Se ve perfectamente cómo el clavo está colocado en los carpos, no en los metacarpos. Por tanto, la crucifixión debió de realizarse, como bien nos dice la sábana santa, y como sabemos que se hacía por parte de los romanos, en los carpos. De este modo, aquí ven la imagen que se ve claramente cómo los carpos tendría el clavo y cómo se introduciría dentro del hueso. Otra característica es que, como hemos dicho, en el Códice Pray, en el año 1192, como hemos comentado anteriormente, además de aparecer la sábana ya casi bien expuesta, nos representa cómo están limpiando el cuerpo de Jesús, Nicodemo, José de Arimatea, y atrás estaría San Juan, cómo están limpiando el cuerpo, y hay algo muy característico, que son las manos de Jesús. Si ven en la imagen, aquí se ve más clara, ahí también la pueden ver, cómo la representación de los 4 dedos de la mano se verían segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, pero el primer dedo no aparece. Simplemente se verían los 4 dedos sin aparecer el primero. El códice representa también las manos exactamente igual que la sábana santa. Otro han añadido más para indicarnos que el pintor de este códice se basó en la sábana. ¿Por qué tiene la sábana y por qué el códice tiene 4 dedos en vez de tener 5? Lo lógico que estuviera así. A la hora de atravesar el clavo, como hemos dicho anteriormente, por el carpo, la mano está irradiada por 3 nervios. El nervio cubital, nervio radial y nervio mediano. El nervio mediano es el que le da información a la eminencia tenaz para hacer esto, para coger estos 2 dedos, para hacer el vaso, para hacer el plato. Los simios, todos los simios, entre ellos el hombre, somos los únicos que tenemos ese don. El resto de animales no lo pueden hacer. Entonces, el nervio mediano es el que se encarga de hacer esto. Si yo cojo, esto es clase de anatomía pura y dura, cuando yo corto el nervio mediano no da información a la eminencia tenaz, ¿qué pasa con el dedo? Que cae. Entonces Jesús debió estar crucificado así, porque su nervio mediano no daba información a la eminencia tenaz y no podía mover el primer dedo. Entonces el primer dedo quedó inválido. Una vez que Jesús muere en la cruz y queda el rigor mortis, a la hora de rigor mortis luego lo veremos porque es muy evidente. Lo único que pudieron hacer con Jesús para colocarlo fue los hombros, que uno de ellos estaba dislocado, completarlos y colocarlos así. No había otra forma de enterrar a Jesús. No pueden enterrarlo de cúbito supino. Tuvieron que enterrarlo con las manos colocadas así. Al tener el rigor mortis del primer dedo, Jesús quedaría con 4 dedos, como la sábana santa nos está representando. Otro añadido más forense médico para indicarnos que la sábana santa, si es una falsificación medieval, esos detalles no los tendrían, son detalles muy estrictos, muy concretos, para que realmente la sábana santa sea una falsificación. Bien, otra característica que lo he querido poner, no es muy relevante, pero es bastante curioso. ¿Por qué sabemos que el hombre misterioso de la sábana santa está crucificado? Independientemente por los clavos, es por la sangre que tiene en los antebrazos. La sangre que tiene en los antebrazos, que la pueden ver ahí, lo lógico es que cuando esté crucificado la sangre vaya cayendo y haga líneas. Pero la sábana santa lo tiene en zigzag. ¿Por qué en zigzag? Porque a la hora de estar, sobre todo en la zona prona del brazo, porque a la hora de estar crucificado, al levantarse para respirar y dejarse caer, volvía a levantarse y dejarse caer para poder respirar, lo que hacía es que el brazo rozaba con la madera de la cruz. Entonces la sangre que iba cayendo se iba haciendo el zigzag de ese movimiento de subir y bajar. Un detalle muy característico de la sábana santa que nos indica que Jesús sufrió mucho a la hora de poder mantener la respiración, porque tenía que elevarse sobre las propias llagas para llenar el pulmón y dejar caer, y mantenerse ahí y volver a subir, hasta que al final ya te cansas de hacerlo tanto, te relajas y mueres por asfixia, que era la muerte típica de crucifixión. Por tanto, la persona que está crucificada, independientemente de los clavos de las manos o de los pies, tuvo que tener crucificado porque la sangre del zigzag de los brazos nos indican esa elevación y descendimiento de la cruz. Bien, a lo mismo que en las manos pasa con los pies. Los tarsos, en este caso sí que fueron los tarsos, no los metatarsos, los que se clavaron con la cruz, con el clavo, perdón. En este caso entre el segundo y tercer tarso. A la hora de estar colocado sobre la cruz era más fácil colocarle el clavo en esa zona. Bien, una característica muy curiosa que tiene la sábana santa y que llama mucho la atención es que la sangre que hay en las manos
y la sangre que hay en los pies, cuando se hace un análisis, aparece, además de todo lo típico de la sangre, restos de óxido de hierro. Por tanto, tuvo que tener el clavo de hierro colocado durante un tiempo que dejó partículas de ese hierro en esa herida. Volvemos a ver lo mismo. Si es una réplica de la sábana, perdón, si es una falsificación de la Edad Media, ¿quién se va a preocupar en echar pequeñas micropartículas de hierro para que se vea que estaba crucificado? No tiene mucho sentido, ¿vale? Son pequeños detalles que la sábana santa nos indica de que pueda ser realmente auténtica. Otra característica que sí quiero mostrarles son la zona de los pies, que estaría en la zona más alejada mía, a ver si la veo bien, aquí. Pero es que desde aquí no veía el ángulo. Justamente en esta zona sería donde están los pies de Jesús. Y hay una característica muy viva, muy característica de la sábana en los pies, y es que se ve a un portador, a alguien que portó a Jesús para colocarlo en la sábana. Y dirán, ¿cómo se puede ver como un portador? Pues sería un portador. Mira, aquí se ve muy claro. Este sería el tobillo, y este sería la parte de los dedos. Este sería el otro tobillo. Pues fíjense, faltan aquí 2 improntas. ¿Ves que faltan 2 improntas aquí? Faltan 2 improntas porque alguien, cuando colocó a Jesús, le cogió el tobillo y se lo movió. Y al movérselo se manchó la sangre. Y la sábana se quedó con esos 2 dedos impregnados, que puede ser Nicodemo, José de Arimatea, Juan. Cualquiera de ellos dejó impresos esos dedos. Y es muy característico cuando conoces todos esos detalles y ves la réplica y te esos detalles y verlos en vivo, la verdad es que llama mucho la atención. Por tanto, incluso en los pies podemos ver cómo fue portado y fue colocado en el sepulcro por personas. Y incluso podemos ver los dedos de los portadores. Bien, otra característica después de la crucifixión sería, una vez que Jesús muere en la cruz, pues la lanzada, ¿no? La lanzada es para saber si realmente, bueno, como saben, corría mucha prisa el tema de que tanto Jesús como Dimas y Gesta murieran en la cruz. Los ladrones sí seguían vivos, entonces se les partió las piernas. Al romperle el hueso, el fémur, lo que pasa es que ya no te puedes apoyar en las piernas para respirar. Entonces, al tener las piernas partidas, lo que hace es que te asfixias, no puedes elevar el cuerpo para respirar. En el caso de Jesús, tuvo, entre comillas, la suerte de que ya había muerto y no fue necesario romperle ningún hueso. Pero sí que, como bien sabemos, los romanos no dejaban el trabajo sin terminar, pues utilizaron el tema de la lanzada para asegurarse que realmente el corazón de Jesús estaba muerto. ¿Y cómo? Pues normalmente lo que se hacía es que se localizamos la quinta intercostal, que suele estar por debajo de la aureola del pezón, y justamente en esta zona tuvieron desde la parte derecha hacia el corazón, tuvieron que atravesar el costado hasta llegar al ápex del corazón. El corazón, bueno, siempre que dibujamos un corazón, la parte de abajo, el ápex, sería la parte más cercana a la quinta intercostal, en la cual, cuando llegó la lanza, cortó el ápex y toda la sangre que quedaba dentro del corazón, al sacar la lanza, sirvió de canal para que saliera por el canal de la lanza. Esa sangre que sale es una sangre post-mortem, pero muy rica en suero. ¿Por qué? Porque cuando el corazón de Jesús se para, toda esa sangre que se queda condensada empieza, cuando sacamos una muestra de sangre, que no lo hayamos hecho, muchas veces la deja un poquito, empieza casi a ver como si el suero se va separando. Ya si la centrífuga sale perfectamente separado los diferentes tipos. En este caso, el suero ya empezó a solidificarse dentro del corazón y a la hora de romper ese ápex salió la sangre y ese líquido, que es eso que dice Juan en el Evangelio, que salió sangre y agua, que sería ese suero que saldría del corazón de Jesús. Bien, pues justamente ese suero es el que actualmente se conserva en la lanzada que presenta la sábana santa. La lanzada está justamente en la esquina que casi se quema, faltó muy poquito para que se quemara. Sí que conserva todavía la sangre y luego si quieren se pueden fijar cómo en la parte posterior aparece como un liquidillo que sería ese suero, ese agua que saldría de la herida del costado. Bien. Por tanto, la sábana también indica otro detalle que no era muy típico, en el cual, además de tener la corona de espinas, de estar crucificado, pues también tiene lo que los evangelios indican de la lanzada, que también es característica de la pasión de Jesús. ¿Cómo debió de llevar Jesús la cruz? Jesús debió de llevar la cruz como viene pintado en esa imagen. Jesús
no llevó la cruz en sí, como sería la cruz, el patíbulo y el estipe, simplemente debió de llevar uno de ellos. Normalmente el estipe, que es el vertical, estaría colocado en el Calvario, y los reos lo que llevaban eran el horizontal, el patíbulum. Entonces él debió de llevar el patíbulum al hombro izquierdo. La sábana santa nos indica que el hombro que está más dañado, además de la flagelación, es por un peso que tuvo que llevar justamente en el hombro izquierdo. Y sería como está representado en la imagen. A título de curiosidad, cuando a Jesús se le despoja de su vestidura, una de esas vestiduras sería esta que está aquí, que será la que se encuentra actualmente en Argentina, en Italia, pues en la parte posterior lo que estamos viendo aquí sería una radiografía de la túnica de Jesús vista por la espalda. Y los puntos A, B, E y F son los que corresponden al hombro izquierdo. Y ven que es el que está más manchado de sangre. Por tanto, también la túnica cuando se despoja a Jesús, esa túnica también se manchó en el hombro izquierdo y concuerda exactamente con la sábana santa. Por tanto, ambas reliquias tienen vinculación, independientemente de que son la misma sangre. Bien, otra característica que me llama mucho la atención es esto. Se ve a Jesús en la sábana santa con barriguita, con la barriguita muy marcada. ¿Por qué? No es que sea un fallo de la imagen, es que todas las personas que morían en la cruz por asfixia, parte del aire que quedaba en el pulmón pasaba por el diafragma a la barriga y lo que es los intestinos se hinchaban, ¿vale? Por tanto, toda la persona crucificada y que moría por asfixia tenía una barriga bastante abultada porque ese aire pasaba al abdomen. Un detalle muy característico es que la sábana, la barriguita de Jesús se ve muy hinchada. Otro hándicap más para que si es una falsificación de la Edad Media se tenga ese pequeño detalle de poner la barriguita más hinchada. Es una cosa muy característica de forense de un cadáver. Bien, otra característica increíble es el tema de la trenza. No sé si saben que Jesús cuando fue enterrado llevaba el pelo recogido. Probablemente en el descendimiento, para evitar que la sangre, porque mucha de la sangre que se quedó en el pulmón se quedó colapsada, a la hora de mover el cuerpo la sangre saldría por la boca y por la nariz. Entonces a la hora de descenderlo de la cruz se utilizaría un sudario, que sería el santo sudario que actualmente se conserva en la Catedral de Oviedo. El sudario antiguamente lo utilizaban los judíos atado al cuello y cuando venían esas olas de viento con polvo, pues se subían a tipo de bufanda, se subían el sudario y se lo ponían tapándole la cara para evitar el polvo. O cuando hacía mucho calor, se lo subían por detrás y les servía para taparse. Por tanto, el sudario era algo bastante utilizado. Probablemente cuando descendieron a Jesús de la cruz vieron que echaba mucha sangre por la boca y como saben los judíos tienen que enterrar a sus difuntos con todos los líquidos corporales que extraigan. En la película de Mel Gibson, de la Pasión, una vez que Jesús es flagelado y se lo llevan arrastrando, deja como una señal en el suelo y en la película se ve como María Magdalena y la Virgen María con paños están limpiando esa sangre. Esa sangre es que los judíos tienen que enterrar al cadáver con todo, porque según ellos cuando resuciten, si falta algo en su sepultura, resucitarán sin esa parte. Por tanto, tenían que enterrarlo completo. Bien, pues una característica es que descendiendo a Jesús de la cruz al ver que estaba sangre, algunos de los hombres que estaban allí cogió su sudario, se lo envolvió en la cara y para poder sujetarlo atrás entrelazaron el pelo de Jesús en una trenza y con esa trenza ataron el sudario a la espalda. Una vez que descienden a Jesús, lo limpian y lo colocan. Esa trenza, como se ve muy bien en la imagen, esta sería la reproducción, esta que han hecho en silicona, que también hecha en la exposición de Mystery Man, se observa cómo detrás está la trenza, justamente sin desechar, o sea, la trenza colocada, y en la sábana santa, que eso es impresionante, se ve perfectamente la trenza en la espalda de Jesús. Por tanto, no hay ninguna imagen, ningún dibujo, nada que represente a Jesús con el pelo en una trenza, en una cruz, y mucho menos en sepultura. Siempre se representa a Jesús con el pelo suelto, nunca con una trenza. ¿Por qué, si esto es una falsificación medieval, van a hacerle una trenza a Jesús si eso no se ha visto nunca en la historia de la pintura ni de la escultura? Por tanto, otro hándicap más para que no haga pensar que la sábana santa realmente tiene esos detalles y que nos indica que pueda ser auténtica.
Bien, ya metiéndonos un poquito más en biología, se ha hecho un análisis del polen que tiene la sábana. Ustedes saben que el polen está en el ambiente y muchas veces en la ropa, en todo, está el polen integrado. Pues la sábana santa también tiene el polen integrado. ¿Cómo podemos averiguar ese polen que tiene la sábana? Pues a través de la microscopía electrónica de barrido. Voy a hablar muy por encima. Se consigue cogiendo una muestra, en este caso un grano de polen. Lo que hago es que le lanzo un haz de electrones. Los primeros electrones que llegan rebotan y me dan una imagen clara, blanca. Los que rebotan en la zona un poquito más profunda, una tonalidad más gris. Y los que rebotan y vuelven, que tardan más, nos dan una imagen más oscura. De ese modo puedo conseguir estructura tridimensional en una imagen de microscopía de objetos muy pequeños. En este caso, la imagen que he traído es de la Universidad de Murcia. La Universidad de Murcia obtuvo varias muestras de polen de la sábana santa y hicieron esta técnica de barrido, de microscopía de barrido, para observar la imagen. Y fíjense, se ve perfectamente el polen que es. Además, se puede averiguar que es de Helichrysum, sería la especie del polen. Por tanto, tendríamos perfectamente los diferentes pólenes que confeccionan la sábana santa en sí. ¿Qué nos indica el tema del polen? El tema del polen indica los lugares donde la sábana ha podido estar. Si tienen polen de Palestina, ha estado en Palestina. Si tienen polen de Chipre, ha estado en Chipre. Si tiene polen de planta endémica de Francia, ha estado en Francia. Si tiene polen de planta endémica de Italia, ha estado en Italia. Y este es el recorrido que tiene la sábana. La sábana estuvo en Oriente Medio, tiene polen de planta endémica de Constantinopla, de Chipre, de Francia y de Italia. Por tanto, debió de recorrer todo este terreno. Otra característica de los últimos estudios que se han hecho, se han conseguido 31 pólenes diferentes dentro de la sábana. Hay pólenes de plantas que en Jerusalén se extinguieron en el siglo V. Por tanto, la sábana santa tuvo que estar antes del siglo V en Jerusalén. Además, la sábana santa tiene alrededor de la imagen, que se ve, no se ve tan nítida como la imagen que vemos, pero a microscopía sí se observa, unas florecillas alrededor de la cara y unas florecillas alrededor de las manos. Tenemos que entender que cuando estaban enterrando a Jesús, una vez que lo limpiaron, alguna mujer de la que estaba allí cogió del Calvario unas pequeñas margaritas que solamente florecen, esto está sacado del Jardín Botánico de Jerusalén. Ese tipo de planta, que sería la Fagonia mollis, solamente florece entre finales de febrero y primeros de abril. Volvemos otra vez a coincidir la floración de esas flores de la sábana santa con la crucifixión de Jesús, con la luna judía. Por tanto, esas mujeres debieron de colocar aquellas flores en el rostro de Jesús y en la mano de Jesús como ritual de enterramiento. Como ven, otra característica muy concreta que nos da la sábana santa, algo más de que no pueda ser una falsificación medieval. Arriba tienen la imagen de la flor. Este sería el centro con los pétalos. Bien. Otra característica de las imágenes microscópicas es la numismática. Se ha observado que en uno de los ojos de Jesús hay una moneda. En una imagen microscópica se observó que había algo extraño en el ojo y que en esa cosa extraña había unas letras. Un estudioso de monedas antiguas pues consiguió leer la palabra Kai. Kai, no sabe bien la palabra lo que significa. Y mirando diferentes monedas antiguas, pues descubrió que se trataba de un leptón. El leptón es una moneda de curso legal romana que está acuñada entre el año 17 y 37 de nuestra era. Por tanto, concuerda perfectamente con la muerte de Jesús. ¿Por qué se colocaría una moneda en el cuerpo de Jesús? La creencia antigua de cuando la gente moría pasaba al inframundo, tenía que atravesar el río Aqueronte, que era uno de los primeros ríos del infierno, y lo cruzaba un barquero, que es el barquero Caronte, que te cruzaba del mundo de los vivos al mundo de los muertos. A Caronte había que pagarle. Por tanto, había una creencia tanto romana como griega en la cual se dejaba una moneda al cadáver para que pagara al barquero y pudiera pasar al lado de los difuntos. Hay mucha gente que dice que Jesús era judío y que esa tradición no era judía, era una tradición romana y una tradición griega. Quiero decir que la investigadora y arqueóloga Rachel Hachigi ha encontrado
muchas tumbas del siglo I y del siglo II judías con monedas no solo en los ojos, sino también en las manos. Por tanto, no hay que pensar que fuera una tradición solamente romana. Sí que muchos judíos ya en el siglo I utilizaban esta tradición. Por tanto, no es descabellado pensar que la moneda que se colocó en Jesús fuera dentro de la tradición primitiva judía que ya empezó a utilizarse. Otra característica, y ya paso de la moneda, es que en la palabra kai está escrita con C. Y mucha gente dice que kai, que la interpretación de kai sería Tiberoi Kaikapop, que significa Tiberio Emperador, debería de estar escrita con K. Se han encontrado, aunque fue un periodo muy pequeño de 20 años de acuñación de moneda, se han encontrado lectones de todas las maneras, incluso lectones, como ven abajo, que en vez de tener la C, en vez de tener la K, tienen la C. Por tanto, probablemente la moneda que se puso a Jesús sería una que fue acuñada en vez de con K, con C. Además hay muchísimas acuñadas con diferentes formas. Mismo letrero, mismo bastón, pero con muchísimas formas. Por tanto, no es descabellado pensar que la moneda sea una moneda auténtica de aquella época. Otro detalle más para pensar que la sábana santa no es una falsificación. Nadie se va a pensar en la Edad Media poner este tipo de objetos. Bien, lo más importante quizás de la sábana santa sería ya lo último que queda, sería la sangre y la imagen. La sangre, los estudios que se han hecho, se sabe que es del grupo AB. El grupo AB es un grupo bastante raro, pero muy común en el norte de Europa y en la zona de Oriente Medio. Por tanto, no es descabellado pensar que Jesús realmente pudiera ser del grupo AB. Genéticamente, la sangre es XY, indica por tanto que es un varón humano. Otra característica es que la sangre dentro de la sábana santa, luego lo pueden ver, está muy marcada, más marcada con un color muy vivo. ¿Por qué? Porque tiene mucha bilirrubina. La bilirrubina es un pigmento de la sangre y se genera mucha cantidad cuando estamos en estrés. Cuando montamos la montaña rusa, cuando bajamos estamos de bilirrubina que se nos sale por la oreja. Pues esto es lo que pasa a la sangre de la sábana santa. Jesús pasó tanta trance, tanto dolor en la cruz que produjo mucha bilirrubina. Y gracias a esa bilirrubina, al día de hoy podemos contener todavía la sangre en la sábana. Si no, la sangre habría desaparecido. Otra característica es que no hay sangre, notas de sangre putrefacta, ni parte de carne putrefacta. Por tanto, el cuerpo no debió de permanecer más de 40 horas en la sábana. Concuerda con esa noche de viernes, sábado hasta la resurrección, 40 horas, ¿vale? Y por último, y algo también muy llamativo, la sábana santa, la sangre que tiene impresa, es una sangre que está impresa, pero no está movida. Si el cuerpo hubiera sido movido, o Jesús se hubiera despertado y se hubiera movido, esa sangre estaría corrida. La sangre está completamente intacta. ¿Por qué? Porque durante la resurrección de Cristo, que estaba dentro de la sábana, además se lo explica muy bien también, aparece muy bien en la película de Mel Gibson, la sábana se ve en la película como se afloja, como que el cuerpo desaparece y luego Jesús aparece al lado, ¿verdad? El cuerpo debió de desaparecer dentro de la sábana. El cuerpo no fue ni robado, porque entonces estaría movida la sangre, ni Jesús se incorporó, no podía seguir vivo para incorporarse de esa sábana. Por tanto, Jesús debió de desaparecer dentro de la sábana y la sábana quedó completamente prensada y la imagen quedó grabada. Bien, a título de curiosidad, tenemos los mismos grupos sanguíneos en otras reliquias, como por ejemplo el sudario de Oviedo, la túnica que he comentado anteriormente, que cuando se despoja Jesús de sus vestiduras, pues la túnica que quedaría, que es la del gentry. Esas manchas blancas que ven, la túnica en realidad es de pelo de camello, toda entera, pero entraron unas carcomas y se comieron parte de las reliquias, así que ha quedado solamente eso. Y también concuerda la sangre de la sábana santa, concuerda con la sangre del milagro eucarístico del anciano. El anciano, en Italia, en el año 700, durante una Eucaristía, el sacerdote pues no está seguro de que eso sea el cuerpo y la sangre de Cristo, y a la hora de la Eucaristía, pues la sangre se convierte en lo que es el vino, se convierte en sangre. Esa sangre en el año 700 queda en un relicario y en el año 1990 se hace un análisis de esa sangre, dando la característica de que es la misma sangre que la sábana santa. Por tanto, tenemos varias reliquias que contienen la misma sangre que la sábana santa, también algo característico y curioso. Bien, no existe imagen en las zonas que tiene sangre. Por ejemplo, en la zona de la lanzada no aparece por debajo parte de las costillas de la zona de la parrilla costal. Esto indica que la sangre fue primero, manchó la sábana
y la imprimición de la imagen fue posterior, en este caso 40 horas posteriores a que la mancha de la sangre quedaran en la sábana. Hay rigor mortis, aquí en la imagen se ve muy bien, hay rigor mortis en las piernas, hay rigor mortis en el cuello y hay rigor mortis en las piernas. La pierna izquierda estaba clavada sobre la pierna derecha. ¿Bien? Y otra característica es que el lienzo, primitivamente, cuando en los primeros siglos, la imagen debería de verse muy tenue. La imagen ha ido cada vez intensificándose más, apareciendo más intensa con el paso del tiempo por la oxidación del lino. El lino se oxida y la imagen va cada vez más oscura. Cuando pasen unos siglos, si la sábana todavía existe, cuando pasen unos siglos la imagen cada vez será más nítida, cada vez veremos más detalles. Y conforme vaya pasando el tiempo, cada vez veremos la imagen de Jesús mucho más reflejada en la imagen, en la tela, algo bastante característico. Y ya por último, termino con la sábana santa, sería la más importante, que es la radiación. ¿Cómo se ha producido el dibujo? El dibujo no tiene ningún trazo, no tiene pintura. La imagen está realizada por un haz de radiación desconocida. Se cree que como mínimo son 3 rayos de haz, uno de ellos de rayos gamma, los otros 2 no se sabe qué tipo de radiación, que a cada fibra de hilo de la sábana quemó 3 hilos, 3 fibras. Por tanto, quemando 3 fibras en conjunto forman el cuerpo de un hombre. Algo realmente muy complejo. No se puede reproducir en laboratorio. Para reproducirlo haría falta una radiación de 1.300.000 grados centígrados. O haría falta 34 millones de vatios de luz ultravioleta para poder hacer un dibujo algo parecido. Imagínense si en la imagen de Jesús son 1.300.000 grados centígrados, sería como una bomba nuclear en Jerusalén, o sea, Jerusalén habría desaparecido, no. Fue todo tan condensado, fue tanta energía condensada, que lo único que hizo Jesús fue un pequeño dibujo en una tela. De lo que tuvo que ser la resurrección, tuvo que ser algo tan impresionante, que se redujo a simplemente una imagen. Por tanto, es algo completamente desconocido. Bien, esto más nos hace pensar más que la sábana santa, como bien ha dicho antes Raquel, lo dijo Juan Pablo II, sería el quinto evangelio, porque nos indica perfectamente cómo fue la muerte y la resurrección de Jesús. Y ya por último, me da mucha lástima porque el Santo Rostro de Jaén no tiene tanto estudio científico como acabamos de ver de la sábana santa, pero bueno, tiene uno y quiero también exponerlo porque hemos empezado hablando de él y quiero terminar hablando de nuestras reliquias. Bien, el Santo Rostro primitivo, como he dicho anteriormente, estaba en una tabla. Sobre la tabla estaba el lino de Verónica, el trozo de tela con las manchas de sangre de un rostro. Y todo peregrino que venía, mucha gente venía aquí a Jaén, peregrinando para poder ver las reliquias, pues la reliquia fue cada vez deteriorándose más. Es más, había gente que pagaba dinero por extraerle un hilo y la reliquia estaba muy expuesta. Entonces tuvieron la mala idea de condensar todo eso en un solo bloque. Cogieron la tabla, cogieron el trozo de paño, sobre el trozo de paño pusieron ese pan de oro dorado y sobre ese pan de oro dorado colocaron un dibujo de un rostrillo de Jesús. Todo eso condensado y pegado con resina. Por tanto, actualmente si quisiéramos extraer ese paño no podríamos porque está todo condensado y pegado a la tablilla. Por tanto, está todo condensado y no hay posibilidad de poder atisbar cómo era la tela o cómo eran las manchas de sangre por debajo. Bien, es el obispo don Rodrigo Martín Rubio quien costea en el año 1731 un relicario para que no estuviera expuesta la reliquia simplemente con la tablilla. Si es verdad que la reliquia durante un periodo pues, tuvo un incidente, se rompió el vidrio y la reliquia hubo que cambiarla. Y aquí en la catedral pues se avisó, se llamó a un historiador muy conocido aquí en Jaén, que sería don Manuel López Pérez, que pudo, además que escribió mucho y que siguió mucho el tema del Santo Rostro, y él mismo pudo constatar cómo debajo de ese relicario, una vez que se abrió para cambiar el vidrio, se observaba la tablilla y se observaba parte de esa tela primitiva que existía debajo de toda esta condensación de la imagen, ¿vale? Se cree que el rostrillo pudo ser desconocido, no se sabe realmente quién es el autor del rostrillo del Santo Rostro, de esa imagen. Se cree que puede ser Simone Martín, que en el siglo XIII
realizó muchas imágenes muy parecidas al Santo Rostro y pudiera ser pues parte de la obra de este pintor italiano. Bien, la única historia, bueno, el único dato científico que podemos traer del Santo Rostro sería el estudio que los investigadores Bilcom y Wilson en el año 1941 y 1943 deciden hacer unas mediciones de la Sábana Santa y con esas mediciones comienzan a mirar todas las imágenes que hay de Jesús repartidas por todo el mundo para ver en qué puntos coincidiría la Sábana Santa con esa imagen. Curiosamente, extraen 15 puntos y esos 15 puntos son los que van revisando por toda Europa las diferentes imágenes que hay de Jesús. Curiosamente, el Santo Rostro de aquí de Jaén coincide en 12 puntos de esos 15. Es más, yo, bueno, no se ve de lejos, he cogido una transparencia a través de las mediciones que conozco de la Sábana Santa, perdón, del Santo Rostro de Jaén. He realizado una imagen que se ve aquí. Y si tú esta transparencia la colocas sobre la Sábana Santa, podemos ver cómo coincide perfectamente con muchos puntos de la Sábana. Los únicos puntos que no coinciden serán los puntos del pelo. El Santo Rostro tiene, para que quepa dentro del relicario y quede estéticamente bien, el pelo lo tiene un poquito más achatado. Pero el resto de puntos coinciden perfectamente con la Sábana Santa, algo bastante característico. Es el único estudio científico de imagen que se ha hecho que no indica que el Santo Rostro tenga esos puntos, esos 12 puntos de coincidencia. Hay dos teorías. Una teoría es que esta persona que hizo este dibujo pues fue a Turín, cogió una copia, hizo un dibujo y ese dibujo lo trajo a Jaén. Por tanto, el rostrillo del Santo Rostro podía ser una copia directa de la Sábana Santa de Turín. Hay otra hipótesis que es la que yo quiero pensar, que puede acercarse más porque me interesaría que fuera así, y es que a la hora de hacer ese dibujo, esa persona utilizó las manchas primitivas que había en el Santo Rostro, que como he dicho, serían manchas de sangre de una frente, pómulo y barba de un hombre. Si ese hombre utilizó las manchas del sudario de Verónica original de aquí de Jaén para hacer ese dibujo, estamos contando que el sudario de Jaén tendría las mismas dimensiones que la Sábana Santa, por tanto, la cara de Jesús que tenemos en Jaén sería la misma, anatómicamente la misma que Turín, por tanto habría una vinculación. Estas son hipótesis porque no podemos saber realmente cuál es el resultado, pero tenemos dos hipótesis en las cuales podríamos explicar esa pequeña vinculación que podría tener la Sábana Santa con el sudario de aquí de Jaén, con la Verónica de Jaén. Y bueno, ya termino, ya les dejo, simplemente con una primera idea, que es que siempre la digo cuando voy a mis charlas, y es que la Sábana Santa da igual que sea auténtica o no sea auténtica. Yo aquí he intentado demostrar por activa y por pasiva que la Sábana Santa es el objeto real que estuvo en contacto durante la muerte y la resurrección de Cristo. Ya cada uno puede tomar su idea. Pero tampoco una reliquia tiene que ser lo que se vincula a nuestra fe. A mí me da igual que la reliquia sea verdadera o sea falsa. Yo tengo mi fe en la creencia en Dios, en que Dios existe, en que Jesús existió, en la palabra de Jesús, sin necesidad del tema de la reliquia y mucho menos de saber si es medieval o no es medieval. Y ya para despedirme, una cosa muy bonita que me ha parecido muy curiosa y quería compartir con ustedes es, según el Evangelio de Juan, cuando llega Simón, todos sabemos que llegan Juan y Pedro. Juan no quiere entrar y deja que sea Pedro el que entre primero, y cuando entra en el sepulcro encuentra las vendas tiradas en el suelo y el sudario doblado y colocado en un lado. Los judíos tenían una costumbre siempre que iban a comer a casa de alguien, es que si iban a casa de alguien y le trataban bien, comían bien, estaban a gusto, y en el futuro querían volver, cogían la servilleta, la doblaban y la colocaban a un lado de la mesa. Eso era la señal de respeto dentro de esa casa, de que le había gustado su asistencia y que quería en el futuro volver. Jesús, cuando muere, mira que lo hicimos mal con él, todo lo que le hicimos, cómo murió, todas las cosas que se han hecho posteriormente contra él, las cosas que están haciendo actualmente contra él. Pues él cuando muere y se va de aquí, se va contento, dobla el sudario y lo coloca en un sitio. Tradición judía, como judío que era él, de que volverá.
Simplemente les dejo con esa idea de que la sábana santa, y en este caso el sudario de Jesús, nos indica que está contento con nosotros y que quiere volver y que volverá. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad es que es abrumador. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de finalizar el acto, bueno, pues yo como hermana mayor de la Hermandad de la Amargura quiero agradecer al Cabildo Catedral su disponibilidad siempre con las hermandades para poder realizar estos actos que, bueno, que hoy en día creemos que las cofradías es tan importante la formación porque, bueno, siempre está cuestionándose nuestra razón, la razón de nuestra fe y es tan necesaria que es para que nos formemos ante la sociedad que nos ha tocado vivir. Agradecer, por supuesto, a la Hermandad de la Buena Muerte siempre vuestro trato y esta colaboración de esta charla formativa, a Juan como representante de la agrupación de cofradías, hermanos mayores y demás cofrades de otras hermandades y bueno, pues todos los que han querido hoy acompañarnos en esta charla. A ti, Jesús, ¿qué te puedo decir? Has comenzado diciéndote que te veías pequeño, pero desde luego los aplausos han hablado por sí solos. Muchísimas gracias por compartir esas horas de trabajo y de estudio que hay detrás de esta gran ponencia, porque sin duda alguna tu fe sí que es auténtica. Así que muchas gracias, Jesús. Ahora te vamos a dar un pequeño recuerdo para que lo tengas siempre y nos tengas siempre presentes, ¿vale? Muy bien, ha sido una delicia encontrar una persona dedicada a la investigación, porque yo siempre he dicho que la síndrome es la prueba que ha querido dejar el Señor para el siglo XX y XXI, porque es la prueba científica. Nuestra fe no depende porque está a otro nivel, pero ahí está la ciencia, porque lo más importante de todo es cómo se ha formado esa imagen. Mano humana, no. Y el hecho de que se haya formado de una manera que es inexplicable, pero científicamente hablando, es claro que nuestra fe se basa en que el Señor, aquel que crucificaron en el Gólgota, resucitó. El desacreditado, muerto, colgado de un madero, ha sido acreditado por Dios como Mesías y Señor, con la resurrección. De tal manera, la sábana, para mí, es justo el centro de nuestra fe hoy y siempre. En el cielo está el crucificado resucitado. Eso es el crucificado resucitado. Y esto es lo más importante. Vamos a proceder también a bendecir la réplica de la sábana santa de Turín. Tengo ya aquí el bendicional. Os invito a que en un momento lo podamos bendecir y queda también como recuerdo entre nosotros admirable de la muerte y resurrección del Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Ya San Pablo, en la carta a los Colosenses, es uno de los primeros escritos cristianos, dice: Él es imagen del Dios invisible. Sí, Dios tiene imagen. Y esto es lo que hemos contemplado. Vamos a hacer unas preces y vamos después a hacer la oración de bendición. Invoquemos a Dios Padre, que nos ha dado por Salvador y Redentor a su Verbo, por quien todo fue creado y en quien todo se mantiene. Y digámosle: haz que seamos imagen de tu Hijo, todos. Haz que seamos imagen. Padre, cuyo Hijo es sabiduría infinita y verdad suprema, haz que... Padre, que inundaste de gozo a la tierra al enviar a tu Hijo. Padre, que ungiste a Cristo como sacerdote, rey y profeta. Padre, que quisiste que Cristo fuera para nosotros un maestro manso y humilde de corazón. Padre, que por la sangre de la cruz de Cristo reconciliaste contigo todos los seres. Padre, que en el sublime designio de tu providencia quisiste que nuestro Salvador fuera colgado de un madero para que destruyera el poder de la muerte y del infierno. Queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que al recordar el misterio de Cristo alcancemos los beneficios de nuestra salvación. Oremos. Oh Dios, tú habitas en una luz inaccesible y nos has amado tanto que, siendo invisible, te nos has hecho visible en Cristo. Mira con bondad a estos hijos tuyos, también con la réplica del santo rostro que tenemos como recuerdo, que han dado forma a la fe también en nuestra tierra, en torno a la efigie de tu Hijo, y haz que al venerarla se vayan transformando en la realidad que esta imagen representa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues nada, le damos las gracias a nuestro conferenciante hoy por todo lo que nos ha explicado, y ojalá y nos sirva precisamente a nosotros como la prueba entrañable de aquello que explica nuestra vida. Vayamos en paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muchas gracias a todos. Los que se quieran acercar a ver de cerca la sábana pueden también ver el certificado de autenticidad
emitido por Turín. Aquí lo tenemos encima de nuestra mesa. Muchas gracias a todos.